A veces, el alma humana se encuentra tan saturada de ruido, distracción y ansiedad que, aunque el Creador intente comunicarse de mil maneras, la persona no logra percibirlo. No es que el espíritu haya dejado de hablar, es que, en medio de tanto caos, su voz se vuelve imperceptible. Muchos claman, oran y buscan señales, esperando respuestas divinas inmediatas, pero rara vez se detienen a pensar si realmente están preparados para escuchar. Porque escuchar de verdad a Dios no es solo un acto de fe, sino un ejercicio profundo de humildad, silencio interior y disposición total. Vivimos tiempos en los que se valora la inmediatez, el resultado rápido, la validación externa. Se busca consuelo espiritual como quien pide un producto en una tienda, sin involucrarse de forma íntima con el proceso de transformación que implica el verdadero contacto con lo sagrado. Pero el lenguaje de lo divino no se manifiesta como un grito, que interrumpe el bullicio, se presenta como un susurro suave, delicado, que solo puede captarse cuando los sentidos del alma están afinados. Muchas personas preguntan constantemente, ¿por qué no oigo a Dios?, sin comprender que quizás la respuesta ya está resonando dentro de ellas, pero ha sido ahogada por la velocidad del pensamiento, el peso de las heridas emocionales no resueltas y la falta de espacio interno para la contemplación. Para que la voz divina sea escuchada, es necesario despejar el terreno interior, soltar las urgencias y cultivar una escucha atenta, sin expectativas rígidas ni exigencias. La voz del Creador no se adapta a nuestras prisas ni a nuestras necesidades inmediatas. Habla cuando debe hablar, guía cuando el corazón está listo, y se revela en los momentos más inesperados, generalmente cuando el alma se ha rendido, cuando ya no hay fuerzas para controlar el camino, y lo único que queda es la apertura sincera a lo que es. Dios no impone su presencia, espera ser invitado, y para invitarle de verdad, hay que hacer espacio, tanto dentro como fuera. El gran desafío no está en la capacidad de Dios para comunicarse, sino en nuestra capacidad de callar, lo suficiente para percibirlo. Vivimos llenos de estímulos, pendientes del teléfono, atrapados en pensamientos repetitivos, y cada vez más alejados de lo esencial. La espiritualidad no se trata solo de rituales o palabras bonitas, es una práctica viva de encuentro, de observación interior y de abandono confiado. Quien quiera oír a Dios, debe aprender a habitar el silencio sin miedo. El silencio no es vacío, es presencia, es el lugar donde lo eterno se hace audible, pero es también el territorio donde emergen nuestras sombras, donde nos enfrentamos con nuestras propias máscaras y heridas. Por eso tantas personas le temen, porque en el silencio no hay distracciones, solo tú, tu verdad, y esa voz que viene de más allá y que a la vez brota desde lo más profundo. Escuchar a Dios implica, muchas veces, dejar de oír a los demás, y sobre todo, dejar de escuchar al ego, que siempre quiere tener el control. Aquello que llamamos voz de Dios no siempre llega en forma de palabras. A veces es un sentimiento claro en el corazón, una certeza silenciosa, un impulso suave que nos mueve sin que sepamos explicar por qué. Otras veces, es una intuición persistente, un malestar que señala que algo no está bien, una sincronicidad que se repite. Dios se comunica a través de todo, personas, libros, sueños, silencios, naturaleza, pero para reconocer esa comunicación, es indispensable una sensibilidad cultivada, una disponibilidad del alma. Esa disponibilidad no se logra de la noche a la mañana, es fruto de un camino, un recorrido donde poco a poco vamos soltando lo que estorba, las opiniones ajenas, las creencias limitantes, los miedos heredados. Vamos aprendiendo a confiar más en lo que sentimos que en lo que pensamos, más en lo que vibra que en lo que se dice. Y, sobre todo, vamos entendiendo que la voz de Dios no es siempre reconfortante, muchas veces confronta, revela verdades incómodas, empuja al cambio. Escuchar lo divino no siempre es agradable, porque implica rendirse, soltar el control, aceptar que no todo será como queremos, y eso cuesta. Nuestro ego se resiste, quiere pruebas, garantías, certezas, pero la fe verdadera no se basa en ver primero para creer,
sino en caminar incluso sin ver, con el corazón abierto. Cuando logramos aceptar esto, algo en nosotros se alinea, y entonces, sin ruido, sin esfuerzo, esa voz comienza a resonar, no como un trueno externo, sino como una verdad interna que ya no puede ser negada. La mayoría de las veces, lo que impide que escuchemos a Dios no es su silencio, sino nuestra desconexión, porque Él sigue hablando, siempre, en cada latido, en cada encuentro, en cada situación que se presenta. Pero si estamos cerrados, si no queremos oír lo que nos pide, si evitamos el cambio que nos sugiere, simplemente no escucharemos, y diremos que Él guarda silencio, cuando en realidad, somos nosotros quienes tapamos nuestros oídos con los ruidos del mundo y los gritos del ego. Muchos anhelan escuchar una respuesta celestial, pero no están dispuestos a pasar por el proceso de depuración interna que eso exige. Esperan una señal sin antes haber abierto el corazón, sin haber limpiado las heridas que entorpecen la conexión espiritual, el ruido emocional, la mente saturada y la ansiedad por controlar el futuro crean una barrera espesa que bloquea cualquier tipo de revelación. En este estado, aunque la divinidad grite, el alma no oye, se vuelve sorda por su propio dolor y su resistencia al cambio. El camino hacia una escucha genuina requiere valentía, porque oír a Dios es, muchas veces, confrontarse con todo aquello que hemos querido evitar. La voz divina no endulza, no disfraza, llega directa, aunque suave, es amorosa, pero firme, invita al desapego, al perdón, a la compasión verdadera, y eso incomoda a un ego que se nutre del orgullo, de la razón, del deseo de tener siempre la última palabra. Por eso, en el fondo, no todos quieren oír. Muchos dicen buscar a Dios, pero solo lo hacen mientras no les saque de su zona de confort. Hay quienes, incluso dentro de prácticas espirituales, mantienen el corazón cerrado, repiten oraciones, hacen rituales, estudian libros sagrados, pero no se permiten escuchar realmente, porque escuchar a Dios no es repetir fórmulas, sino permitir que esa presencia penetre en lo más hondo y transforme desde dentro. Es permitir que su voz reordene nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Es permitir que su sabiduría revele los autoengaños que hemos cultivado durante años para proteger nuestras heridas. El alma humana es compleja, está llena de capas, memorias, traumas, deseos. Para que Dios pueda ser oído con claridad, muchas veces es necesario despojarse de esas capas, dejar atrás el personaje, el disfraz social, la máscara de perfección. Solo desde la autenticidad es posible el encuentro verdadero. Dios no se comunica con quien finge. Su voz busca la verdad que habita en lo profundo, más allá de las apariencias. Por eso muchas veces solo se manifiesta cuando hemos caído, cuando nos sentimos frágiles, quebrados, humildes. En esos momentos de oscuridad, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando las fuerzas parecen haberse agotado, es cuando el alma se vuelve más receptiva, porque ya no pelea, ya no impone, solo escucha, y entonces, ocurre el milagro, una palabra, una imagen, un sueño, una sensación profunda, algo nos toca, nos guía, nos reconforta. No siempre es lógico, no siempre es lo que queríamos, pero sabemos que viene de otro plano, y esa certeza interna basta para continuar. Para llegar a ese punto, es fundamental cultivar una disposición interna constante. No basta con querer escuchar en momentos de crisis. La escucha espiritual es un hábito, una actitud de vida. Se entrena en la cotidianidad, en la manera en que respiramos, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestros pensamientos. Cada acto puede convertirse en una oportunidad para conectar. La espiritualidad no es un lugar al que se va, es un estado del ser. Y desde ese estado, la voz de Dios se vuelve cada vez más clara. No hay fórmulas mágicas ni recetas universales para escuchar al Creador, pero sí hay caminos que preparan el alma, el silencio consciente, la meditación, la introspección, la escritura del alma, la contemplación de la naturaleza, el arte vivido desde el corazón. Todas estas prácticas abren canales, afinan la sensibilidad, aquietan la mente, y cuando la mente se aquieta,
el corazón habla, y cuando el corazón habla, Dios responde, porque siempre ha estado allí, esperando ser escuchado, pero hay que saber distinguir entre la voz divina y otras voces internas. El ego es hábil, puede disfrazarse de guía espiritual, puede justificar sus deseos haciéndose pasar por intuición. Por eso, quien quiere escuchar a Dios debe aprender a discernir. Y eso requiere honestidad, humildad y tiempo. La voz de Dios no manipula, no asusta, no exige, es sutil, pacificadora, coherente, puede confrontar, sí, pero lo hace desde el amor, nunca desde el juicio o la culpa. Otra forma de reconocer esa voz es observar los frutos que deja. Cuando escuchamos verdaderamente al Espíritu, algo en nosotros se alinea, sentimos paz, incluso en medio del caos, tomamos decisiones con más claridad, nos sentimos guiados, no empujados, hay armonía, sentido, dirección, y aunque no tengamos todas las respuestas, sabemos que estamos siendo acompañados. Ese es uno de los mayores signos de la presencia divina, la certeza interior de que no estamos solos. Algunos confunden la falta de respuesta inmediata con abandono. Creen que, porque Dios no responde como esperaban, ha dejado de escuchar. Pero no es así, la divinidad escucha siempre, solo que responde cuando es el momento adecuado, y de la manera más amorosa para nuestro crecimiento, no para nuestra comodidad. Muchas veces, lo que vemos como silencio es, en realidad, una invitación a madurar, a confiar, a desarrollar la paciencia y la entrega. Hay enseñanzas profundas que solo se comprenden cuando aprendemos a esperar. La espera activa, consciente, no es pasiva ni resignada, es un espacio fértil donde el alma se expande, se fortalece y se vuelve receptiva. Y entonces, cuando menos lo esperamos, esa palabra llega, no como respuesta externa, sino como una comprensión profunda, como un despertar interior. En ese instante, todo cobra sentido, y nos damos cuenta de que Dios siempre habló, pero ahora sí pudimos escuchar. Escuchar a Dios es, en esencia, volver al centro, es retornar a esa parte interna que siempre ha sabido el camino, pero que fue silenciada por el ruido del mundo. Desde niños, nos enseñan a prestar atención a lo externo, a las normas, a las expectativas, a los logros. Poco a poco, olvidamos cómo oír esa voz suave que susurra desde lo profundo. Reaprendemos a vivir desde fuera, a decidir desde el miedo, a reaccionar en vez de responder. Y en ese desconcierto, la voz de Dios se vuelve lejana, aunque nunca haya dejado de estar presente. Recuperar esa escucha es como sintonizar una frecuencia olvidada. Al principio, puede parecer confuso. Hay interferencias, dudas, vacilaciones. Pero con paciencia, vamos afinando el oído del alma. Empezamos a distinguir lo auténtico de lo ilusorio, lo esencial de lo superficial. Cada silencio profundo se vuelve un puente. Cada pausa consciente abre un espacio sagrado, y en ese espacio, el espíritu se revela no como algo fuera de nosotros, sino como una verdad que nos habita. En ocasiones, la voz de Dios se manifiesta a través de otras personas, de señales sutiles, de coincidencias que tocan el alma, un libro que llega en el momento justo, una frase que resuena, un encuentro inesperado. Nada es casual cuando se vive en conexión. La vida entera se convierte en una conversación sagrada, y cuanto más atentos estamos, más comprendemos que lo divino se expresa de mil formas, no siempre como esperamos, pero siempre con propósito. Sin embargo, es importante no buscar esa voz desde la carencia. Muchos se acercan a Dios como quien busca una solución rápida a sus problemas, pero la voz divina no responde al capricho, sino al alma abierta. No se trata de usar a Dios como un oráculo, sino de permitir que Él transforme nuestra mirada, nuestra vida, nuestra forma de amar, porque el propósito no es solo escuchar por escuchar, sino permitir que esa escucha nos lleve a un nuevo estado de conciencia, y es desde esa nueva conciencia que aprendemos a vivir con mayor presencia. No corremos detrás del futuro, no huimos del pasado, simplemente estamos, y en ese estar, fluimos con lo que es. La voz de Dios nos enseña a confiar, a rendirnos sin resignación, a actuar sin ansiedad, nos libera del peso de controlar todo, y nos invita a caminar con ligereza.
Nos recuerda que somos parte de algo más grande, y que nunca estamos realmente perdidos. En ese proceso, también aprendemos a diferenciar entre el silencio fértil y el silencio evasivo. A veces, dejamos de hablar con Dios porque estamos heridos, decepcionados, cansados. Nos cerramos por miedo a no ser escuchados, por temor a enfrentar lo que esa voz pueda revelar. Pero incluso en esos momentos de aparente distancia, algo en nosotros sigue buscando, y cuando nos permitimos sentir ese anhelo sin juicio, la reconexión ocurre, porque Dios no castiga nuestra distancia, simplemente espera pacientemente a que volvamos a abrir la puerta. Escuchar no es un acto puntual, sino una forma de existir. Es mirar la vida como una escuela sagrada, donde cada experiencia tiene algo que enseñar. Es dejar de pelear con lo que sucede y empezar a preguntar, ¿qué quiere mostrarme esto? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, abrazada, transformada? La voz de Dios muchas veces no da respuestas claras, pero sí guía el proceso de transformación. Desde adentro, nos alienta a ser más verdaderos, más compasivos, más libres. Y esa libertad no viene del hacer lo que se quiere, sino de vivir en coherencia con el alma. Cuando escuchamos a Dios, ya no buscamos aprobación externa, ya no actuamos por miedo al rechazo. Nuestras elecciones nacen de un lugar más profundo, más firme, y esa solidez interior se refleja en todo, en nuestras relaciones, en nuestra forma de trabajar, en cómo enfrentamos los desafíos. La vida deja de ser una carga y se convierte en una expresión sagrada del ser. Poco a poco, también aprendemos que escuchar a Dios no siempre es cómodo. A veces nos pide soltar lo que más queremos, perdonar lo que parecía imperdonable, tomar caminos inciertos. Pero siempre que obedecemos esa voz, aunque duela algo en nosotros, se expande, porque cada renuncia guiada por el alma trae un regalo oculto. Cada vacío deja espacio para algo más auténtico, y al final, comprendemos que no hemos perdido nada, sino que hemos recuperado lo que realmente importa. Ese es el poder de la escucha espiritual, restaurar lo esencial, volver al amor verdadero, a la conexión genuina, a la paz que no depende de las circunstancias. No es una experiencia mística reservada a unos pocos, es un derecho del alma. Todos podemos acceder a esa voz. Solo hace falta disposición, entrega y silencio, no un silencio cualquiera, sino ese que nace de una presencia plena, de un corazón abierto, de una mente en paz. En una sociedad ruidosa, el silencio puede parecer incómodo, incluso amenazante, pero es en ese silencio donde la divinidad se manifiesta con más claridad, no con estruendos, sino con susurros que transforman. Escuchar a Dios es recordar quiénes somos, es volver al hogar interior, es despertar a la verdad que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Es, en última instancia, elegir vivir desde el alma y permitir que lo sagrado guíe cada paso. Y cuando vivimos desde esa escucha, ya no necesitamos tantas certezas, nos volvemos más receptivos, más humildes, más humanos. Aceptamos que la vida no siempre responde a nuestras expectativas, pero sí a nuestras necesidades más profundas, y esa aceptación nos da una paz difícil de explicar, pero imposible de negar, una paz que brota del alma cuando, finalmente, nos atrevemos a escuchar, con el corazón abierto,